Hola, ¿qué tal? Acá estamos reencontrándonos en esta teleclase, la número 3, la que nos va a permitir recorrer la unidad número 4, que es el módulo número 3 de nuestra materia. Bien. Acá tenemos el esquema conceptual de este módulo. Como ustedes estarán observando, el núcleo es planilla de cálculo. En esta unidad vamos a trabajar con la planilla de cálculo Excel. Como ya sabemos, la misma es una aplicación que nos permite manipular datos numéricos alfanuméricos. Nos permite realizar cálculos. Si observamos el esquema, a partir de la edición de datos, cuando nosotros cargamos datos y editamos esos datos pueden ser de tipo numérico, alfanumérico, fórmulas y funciones. Si observamos a la derecha, ¿cuáles son los ejes que se desprenden? Nos encontramos con gráficos, vínculo de hojas, ordenamiento de datos y filtros. Acá lo que tratamos de hacer es colocar cuáles van a ser los conceptos claves, cuáles van a ser las operaciones que vamos a poder realizar dentro de una planilla de cálculo. Pasamos ahora a nuestros primeros conceptos, a los conceptos generales que vamos a ir ampliando a lo largo del trabajo práctico. Recién comencé diciendo que el Excel es una hoja de cálculo, es un software de aplicación, hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo tiene un formato bastante particular. Está organizado como una tabla. A su vez, podemos considerar esta tabla como una matriz bidimensional, la cual se encuentra formada por filas y columnas. Una planilla de cálculo es una aplicación que nos permite manipular una gran cantidad de datos. Sobre esos datos nos va a permitir realizar sencillos y hasta complejos cálculos. A esos datos también los vamos a poder representar mediante gráficos. Vamos a poder comparar visualmente los resultados. Nos va a permitir, como dijimos antes en el esquema conceptual, ordenar, filtrar y vincular los datos existentes en diferentes hojas. Yo dije recién que el archivo de la planilla de cálculo nos muestra una matriz bidimensional. Bidimensional significa 2 dimensiones. Esa tabla que nos muestra se organiza en filas que son identificadas con un número y en columnas que son identificadas con una letra. Cada intersección de una fila con una columna es lo que vamos a denominar celda. ¿Y cómo vamos precisamente a llamar a cada celda? Con el nombre de la columna, es decir, la letra y el número de la fila. Los tipos de datos que se pueden ingresar, dijimos al comienzo, pueden ser 4. Datos de tipo numérico son las cantidades numéricas, es aquello sobre lo cual nosotros vamos a calcular. También tenemos los datos alfanuméricos. ¿Qué nos permiten hacer este tipo de datos? Nos permiten clarificar nuestra planilla. Nos permite especificar de qué datos se trata la información que tenemos almacenada. Si nosotros solo pudiéramos ingresar cantidades numéricas, no entenderíamos qué información se almacena en la planilla. En cambio, si colocamos títulos, nombres a las columnas, rótulos en los gráficos, podemos darnos cuenta qué información sobre qué tema estamos hablando. Luego tenemos las fórmulas y las funciones. Este tipo de datos nos va a permitir calcular, en realidad, el objetivo de la aplicación. En la siguiente diapositiva estamos observando fórmulas y funciones. Nos vamos a explayar un poquito más sobre este tema. Las fórmulas son aquellas que vamos a colocar nosotros, aquellas que vamos a crear nosotros cuando estemos trabajando en la planilla. Las fórmulas son creadas por el usuario. ¿Cómo se hace? ¿Qué se utiliza? Partimos de lo básico.
las operaciones matemáticas. El signo más para la suma, el signo menos para la resta, la multiplicación con un asterisco y la división con la barra inclinada. Estos signos nos van a permitir crear las fórmulas a partir de las celdas en donde se encuentran los valores numéricos almacenados. Las funciones son fórmulas también, pero son fórmulas que ya han sido programadas y han sido incorporadas dentro de la aplicación. Ejemplo, la suma, el promedio, son cálculos que cotidianamente realizamos. Al armar la aplicación, al crear la aplicación, estas fórmulas que la gente en forma reiterada utiliza fueron programadas, fueron incorporadas dentro de la aplicación y al momento de utilizarlas solo necesitamos ingresar los parámetros que cada función necesita para poder calcularse. Vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros tenemos almacenados los datos en diferentes celdas, a ese conjunto de celdas podemos denominarlo rango. Por ejemplo, al utilizar la función suma, la función promedio, ¿qué colocamos como argumento de la función? ¿Qué colocamos como parámetro de esa función? El rango que debe tenerse en cuenta al momento de querer obtener ese total, si fuese una suma, ese promedio, si fuese el cálculo que yo estoy necesitando realizar. Entonces, ¿se contraponen? No, no se contraponen. Son diferentes formas de llegar a un resultado. ¿Yo puedo llegar a un resultado utilizando una fórmula o una función? Claro que sí. En algunos casos, las funciones hacen que sea más sencillo, hace que sea un camino un poco más corto, pero en ambos casos puedo llegar al resultado deseado. Hablamos al comienzo que también podemos trabajar sobre esos datos ordenándolos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un listado de empleados y queremos tener esa información ordenada por área en la cual trabaja cada empleado. ¿Qué puedo hacer? Aplicar un criterio de ordenación. Quizás ese mismo listado posteriormente lo quiera tener ordenado por el número de legajo, o quizás por nombre y apellido, o quizás por el sueldo básico. Son diferentes formas de visualizar la información. Los datos van a ser lo mismo, pero lo que yo puedo modificar es en qué orden va a mostrar cada registro de ese listado. Hablamos también de filtros, ¿se recuerdan? Los filtros es una herramienta que me permite visualizar solo aquello que yo estoy necesitando, solo la información que me interesa ver. Momentáneamente me permite ocultar esa información que en ese momento me resulta redundante. Claro que una vez que deseo ver todo el listado completo, en forma rápida y sencilla también puedo hacerlo. Y otro punto muy importante al cual hicimos referencia en el esquema conceptual es el de vincular hojas. En Excel, los archivos se denominan libros. Cada libro se encuentra compuesto por diferentes hojas. Cada hoja tiene el formato de una tabla bidimensional, como lo dijimos al comienzo. Tiene muchas filas y muchas columnas. Son hojas bastante extensas, en donde no tenemos temor de quedarnos sin lugar. Por defecto, un libro de Excel tiene 3 hojas, pero yo puedo insertar nuevas hojas o eliminar si alguna no la necesito. Inclusive hasta puedo darle un nombre a cada hoja. En la solapa en donde aparece, en la solapa inferior de la pantalla, donde aparece el nombre de la hoja, al hacer doble clic puedo cambiar el nombre de la hoja. Entonces, estamos diciendo que un libro consta de varias hojas. Y lo más importante es que la planilla de cálculo me permite trabajar vinculando los datos que se encuentran en estas diferentes hojas. De esta forma, yo puedo tener un resumen de los datos combinando esta información. Hay otro eje fundamental al cual hicimos referencia, los gráficos. Nos puede ser de gran utilidad tener todos los datos almacenados, haber calculado
Pero también es muy útil poder visualizar en forma gráfica estos resultados, estos datos. Entonces puedo comparar utilizando gráficos de columnas, puedo comparar utilizando gráfico de barras, de áreas, de líneas. Cada gráfico tiene una particular importancia dependiendo del tema o de lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, si quiero comparar diferentes porcentajes sobre un total, lo que observamos siempre en la época de elecciones, por ejemplo, mostrando qué porcentaje de voto obtuvo cada partido, ¿qué es común observar? ¿Qué es común ver? Esos resultados reflejados en un gráfico de torta, en un gráfico circular o, en su variante, un gráfico de anillos. ¿No sería lo más apropiado reflejar porcentajes en un gráfico de columnas o de barras? Acá hay que tener mucho cuidado. Supongamos que nosotros tenemos una serie de datos. Volvamos al ejemplo. Tenemos empleados y queremos reflejar el sueldo neto y el sueldo básico de cada empleado. Estamos entendiendo que quiero representar dos valores por empleado, dos valores diferentes de sueldo. Un gráfico circular no me va a permitir hacerlo, porque el gráfico circular solo permite trabajar con un valor. Si yo necesito reflejar dos columnas de valores, como el caso que estoy nombrando, tendré que utilizar un gráfico de columnas, un gráfico de barras, que pueden ser de lo más apropiado. Bueno, este fue un pantallazo general en donde estuvimos abordando los conceptos claves. Ya los invito a que planteemos nuestra situación problemática. Luego de haber abordado los conceptos generales de esta unidad, vamos a presentar la situación problemática. En este caso, estamos trabajando en una empresa de logística que se denomina Transport. La empresa de logística Transport se dedica al transporte y distribución de cargas a nivel nacional e internacional en corta, media y larga distancia. Y también se encarga del almacenaje y depósito de mercaderías. De acuerdo a todos los servicios que presta, la organización gestiona una gran cantidad de información. A ver, estamos diciendo entonces que es una empresa de transporte en la cual nosotros estamos trabajando. Esta empresa, ¿qué servicios brinda? Viajes de corta, media, larga distancia, viajes punto a punto, traslado de mercadería, depósitos de mercadería. Fácilmente podemos darnos cuenta que hay un gran volumen de información, hay una gran versatilidad de información que la empresa debe procesar. Es muy importante qué archivos, qué diseño de archivos utilice precisamente para poder gestionar toda esa información. Acá, lo que me está solicitando en esta situación es que yo dé forma a esa organización de la información. Por ejemplo, ¿qué información es la que procesa diariamente? Los vehículos que dispone para realizar el transporte, es decir, toda la información concerniente a esos vehículos que dispone la empresa. Empleados que la empresa tiene contratados. Tengamos presente que acá tenemos empleados de diferentes categorías, en diferentes rubros. Traslados y viajes que realiza. Estamos diciendo que la empresa realiza diferentes tipos de viajes, en media, corta y larga distancia, viajes punto a punto. Esa información relativa a los viajes también debe ser procesada. ¿Qué me está solicitando? Me dice, como empleado de dicha organización, se le solicita organizar en una planilla de cálculo esta información. A ver, esta solicitud suena un poco como general. Entonces, ¿qué vamos a tener que ver? Detenernos en cada una de estas entidades que yo he nombrado. A ver, ¿qué quiero decir con entidades? Hablé de vehículos, hablé de empleados, hablé de viajes. Todas estas podríamos decir que son entidades sobre las cuales vamos a almacenar para posteriormente procesar información. Una vez que tenemos un poquito en claro
qué información es la que nosotros vamos a trabajar, vamos a poder pasar a resolver las actividades que a continuación les planteo. La actividad número 1. ¿Cómo organizaría el archivo de la planilla de cálculo que deberá almacenar la información de todas las entidades mencionadas? ¿Cómo organizaríamos esa información? ¿Puedo colocar todo en una sola hoja? Creo que no sería posible. ¿Qué podría utilizar? ¿Qué ventaja que la herramienta, que la aplicación trae consigo que yo puedo utilizar en este momento? Pensemos un poquito ahí. ¿Qué columnas o campos colocaría en el diseño de cada tabla? Hacemos referencia a las entidades en forma general, pero ahora bien, yo debo de esa entidad o de cada entidad describirla, colocar cuáles son sus características, cuáles son esos campos que voy a procesar. La actividad número 3. ¿Qué tipo de funciones, fórmulas o comandos podría aplicar para calcular porcentajes, totales, promedios, valores mayores, menores, manipular datos, entre otras operaciones? Este planteo también lo hacemos a nivel general. Estamos hablando entonces cuáles fueron las entidades. Dijimos que va a ser necesario en un segundo momento definir cada una de estas propiedades o características de estas entidades. Y ahora vamos a ver qué cálculos podemos realizar sobre esos datos que vamos a cargar en cada tabla. La actividad número 4 que nos solicita indicar qué tipo de gráfico será el más conveniente según se quieran comparar diferentes valores de porcentaje con respecto a un total, diferentes valores de una serie, evolución del comportamiento de una variable en un periodo de tiempo, entre otras alternativas. Recordamos también que hace un momento hicimos referencia a esto. Sabemos que podemos reflejar, representar en un gráfico estos datos, pero también dijimos que no puedo usar cualquier dato en cualquier gráfico. Yo debo darme cuenta cuál es el objetivo de ese gráfico y ahí decidir qué gráfico es el más apropiado o conveniente. Y nuestra última actividad, la número 5, me plantea: si desea calcular diferentes valores de acuerdo a diferentes condiciones o pruebas lógicas que deben cumplirse para ejecutar una u otra acción, ¿qué función debe utilizarse? Si hay más de 2 alternativas de pruebas lógicas, ¿cómo se resuelve esta situación? Vamos por parte. Nosotros hicimos referencia a que podemos calcular con fórmulas y funciones. Ahora bien, llegó el momento de explicar un poquito más este tema de las funciones. Solamente dijimos al comienzo que son fórmulas que han sido incorporadas ya dentro de la aplicación. Pero ahora vamos a aclarar que esas fórmulas tienen diferentes categorías. Hay categorías matemáticas, hay categoría estadística, hay categoría fecha, hora. Dependiendo del cálculo que yo quiero realizar, va a ser la categoría de la función que voy a elegir. Acá, en esta actividad, hace referencia a que puede ser que exista diferentes condiciones que exijan que yo pueda colocar una operación matemática u otra. A ver, un ejemplo. Supongamos que de pronto tengo un empleado al cual debo calcular un premio. Pero este premio va a depender de la cantidad de años que hace que ese empleado trabaja dentro de la organización. Supongamos, si el empleado hace más de 10 años que trabaja en la organización, recibirá un premio de 200 pesos. Si el tiempo es menor, el premio será de 100 pesos. ¿Qué estamos planteando acá? Estamos planteando que hay 2 alternativas diferentes. Tenemos 2 tipos de empleados. Aquel empleado que hace más de 10 años que trabaja con nosotros y aquel que no, que todavía no cumplió esa cantidad de tiempo. En función de esa condición, en función de cuál de estas 2 condiciones se cumpla, se va a otorgar un valor de un premio u otro. Estamos planteando entonces que puede haber 2 alternativas diferentes. Y lo más importante,
dependiendo de cuál sea la que en ese momento se esté cumpliendo, se va a calcular, o en este caso mostrar un valor u otro. Esto que suena bastante complejo, quizás explicándolo, se va a simplificar bastante cuando veamos un ejemplo directamente sobre la planilla. Tenemos que tener presente que para usar esta función, que es la función sí, la función de categoría lógica sí, vamos a tener que definir primeramente esas condiciones o pruebas lógicas. Este fue un ejemplo muy sencillo. En este caso, esta condición o prueba lógica debería ser si la antigüedad del empleado es mayor a 10. Si esto ocurre, se va a mostrar un valor. Si esto no ocurre, se va a mostrar otro valor. Acá hay una segunda parte en esta pregunta y que es muy importante también. Me dice, si hay más de 2 alternativas de pruebas lógicas, ¿cómo se resuelve esta situación? Entonces acá tenemos que darnos cuenta que vamos a tener que recurrir a la función sí. Pero cuidado, una sola función sí no va a ser suficiente. Nosotros primeros evaluaremos la primera condición. Ahí vamos a colocar nuestro primer sí. Una vez que veamos que esa condición puede no cumplirse, deberemos valorar una segunda condición. Deberemos evaluar una segunda condición o prueba lógica, que también va a tener una acción por si la condición se cumple y otra acción por si la condición no se cumple. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando yo tengo diferentes alternativas, debo usar una función lógica sí. Cuando esas alternativas son más de 2, una sola función sí no me alcanza. Debo recurrir y usar otro sí quizás adentro del primer sí original. Esto se denomina sí anidados. Me detuve un poco en esta función porque considero que es una de las funciones más importantes y me atrevería a decir una de las más difíciles, una de las que cuesta un poquitito más. Precisamente, esta última actividad hace referencia de pleno a esta función. Bueno, ahora los invito a que juntos, a que en grupitos de no más de 5 personas, puedan debatir, puedan confrontar ideas, puedan trabajar sobre todos estos conceptos que se han vertido en esta primera parte de la teleclase y pueden resolver estas actividades. Recordemos que en este primer momento la resolución la hacemos en un papel, trabajando sobre los conceptos generales, que es muy importante. Tengamos presente que cuál va a ser la idea. Una vez que estemos trabajando en nuestra casa con el SAM, podamos a esta información que estamos analizando, a este trabajo práctico, resolverlo en una computadora. Espero que puedan aprovechar este momento que sigue de la teleclase.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Espero que puedan haber aprovechado este momento que han tenido para discutir, debatir, confrontar ideas y espero también hayan llegado a un acuerdo. Dijimos, en este primer momento resolvemos el trabajo en forma conceptual. Yo les voy a comentar cuáles fueron las respuestas, las resoluciones que encontré para cada una de las actividades. La actividad número 1, aquella que hacía referencia a cómo organizaba yo los datos, a cómo iba a organizar esa información que la organización, en este caso la empresa de transporte, gestionaba, procesaba. Nosotros dijimos en un momento que los archivos de Excel se denominan libros y que estos libros poseen diferentes hojas. Si yo quiero tener toda esa información en un mismo archivo, lo conveniente sería que la información referida a cada una de las entidades la coloque en una hoja diferente. Entonces, en cada solapa que muestra el nombre de cada hoja, lo que debería hacer es colocar el nombre de la entidad de la cual muestra la información. Sería muy sencillo. Tendríamos una hoja para vehículos, una hoja para empleados, una hoja para viajes, otra para mercadería. Y también podríamos tener otras hojas, por ejemplo, para resultados, para porcentajes, para cualquier otro dato que yo considere conveniente que también debe formar parte de la planilla. Bien, pasamos ahora a la resolución conceptual de la actividad número 2. Dijimos entonces que en cada una de estas hojas vamos a guardar esa información. ¿Pero cómo la vamos a guardar? A través de tablas. Dijimos que la hoja se organiza en filas y columnas, entonces, ¿qué mejor que colocar cada una de las propiedades de estas entidades en una columna distinta, con un rótulo, con un nombre de columna? A mí se me ocurrió colocar, por ejemplo, por los vehículos, el dominio del vehículo, la marca, el modelo, el año de fabricación, las características, el nombre del chofer, entre otras propiedades. Entonces, cada una de estas propiedades que hemos dicho iría en una columna diferente para armar la tabla de vehículos. En la hoja empleados, ¿qué voy a colocar? Toda la información concerniente a esta entidad. Por ejemplo, legajo, apellido y nombre, fecha de nacimiento, área, función, sueldo básico, sueldo neto, fecha de ingreso. Podríamos hablar de aporte de obra social, de aporte jubilatorio, cantidad de hijos, monto que se le puede pagar en concepto de escolaridad, etc. Tenemos la hoja mercadería. En la hoja mercadería podríamos hablar de las mercaderías acerca del código, la descripción, tipo, cantidad de unidades, proveedor, entre otros datos. En la hoja viajes podríamos almacenar el número de operación, la fecha, el propósito del viaje, el origen, el destino, el tipo de mercadería que se va a transportar, el valor de seguro, entre otros datos. Bien, pasamos a la siguiente actividad. Habíamos hablado acá de qué operaciones, qué funciones, qué fórmulas íbamos a necesitar. Fíjense ustedes lo que yo coloqué como resolución a esta actividad. Dependiendo de los resultados que se quieran obtener, se pueden utilizar las siguientes funciones: suma, promedio, max, min. Max es máximo, nos muestra el valor mayor. Min es mínimo, nos muestra el valor menor. Contar, contara, contar sí, sumar sí, sí. Son las funciones con las que comúnmente nos vamos a manejar. Son las funciones que vamos a aplicar. Ahora también podemos calcular porcentajes. Para calcular porcentajes, ¿qué vamos a tener presente? No hace falta recordar la fórmula que aprendimos hace mucho tiempo en la primaria, cómo se calculaba un porcentaje. Porque lo que podemos hacer en una planilla de cálculo es colocar la cantidad de la cual yo quiero averiguar el porcentaje en una celda. En otra celda,
el porcentaje con formato porcentual. Por ejemplo, quiero calcular el 5%, coloco el 5 y el signito porcentual. ¿Qué hago luego? Simplemente multiplico ambas celdas. Creo una fórmula que me permita multiplicar los valores de ambas celdas. Hay que tener presente que si yo necesito calcular porcentajes en varias filas de una tabla, es decir, a esa fórmula necesito copiarla hacia las otras filas, hacia abajo por lo general, la celda en donde se encuentra el porcentaje debe ser congelada. Se debe utilizar una referencia absoluta para esa celda. Como ustedes lo habrán visto en el SAM, para congelar una celda yo debo colocar los signos pesos. Esos signos pesos es lo que le va a indicar a la aplicación que esa celda no debe variar, que esa celda funciona como una constante dentro de la fórmula. Y por último, también me preguntaba qué comandos puedo utilizar. Entonces acá coloco yo. Para trabajar sobre la manipulación de los datos se pueden utilizar los comandos ordenar, filtrar, entre otros. La resolución de la actividad 4 tenía que ver con los diferentes gráficos que puedo utilizar. Hemos dicho anteriormente que depende el objetivo, depende la información que yo quiero representar, va a ser el tipo de gráfico que voy a elegir. En la actividad, en el planteo de la actividad, presentaba 3 ejemplos. Diferentes valores de porcentaje con respecto a un total. Lo más apropiado es utilizar un gráfico circular o de anillos. Diferentes valores de una serie. Por ejemplo, gráficos de columnas, gráfico de línea, de barra, de áreas. La evolución del comportamiento de una variable, una tendencia sería, en un periodo de tiempo. Por ejemplo, quiero saber la cantidad de unidades vendidas en los últimos meses. Entonces, esa cantidad de unidades vendidas puede ser muy cómodo, muy práctico tenerlo reflejado a través de un gráfico de líneas. Esperemos que esa línea sea ascendente, que signifique que nuestras ventas han aumentado. Y nuestra última actividad hacía referencia a la función sí. Explicamos un poquito esta función cuando presenté la actividad. Vamos a ver cómo lo resumí acá. Si se desea calcular diferentes valores de acuerdo a diferentes condiciones o pruebas lógicas que deben cumplirse para ejecutar una u otra acción, se debe utilizar la función sí. Si existen más de 2 condiciones o pruebas lógicas que pueden cumplirse, se deben colocar función sí anidadas, es decir, colocar 2 funciones sí, una adentro de la otra, o quizás hasta haga falta usar más de 2. Siempre esto se denomina función sí anidadas. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio que hemos planteado, que hemos analizado ya en la computadora. Esto siempre se los digo, cuando lleguen a su casa, estén un poco más tranquilos, estén ustedes con sus propias computadoras, van a poder resolverlo. La idea entonces es que ustedes acá vean un poquito el paso a paso. ¿Qué hice? Yo traje un archivo de Excel ya con una lista de empleados. Recordemos, cuando planteamos el trabajo práctico, hablamos que la compañía se llamaba Transport y era una empresa de logística. En una de las actividades también analizamos que era muy útil toda la información que se necesitaba procesar, organizarla a través de diferentes hojas. Como observamos aquí en esta planilla que yo he cargado, a la información la he organizado en diferentes hojas. Tenemos la hoja vehículos, la hoja viajes, la hoja mercadería, la hoja resultados, etc. Podemos tener, ¿cierto?, una hoja de síntesis, las que nosotros necesitamos. Por lo tanto, en este momento, la información con la cual vamos a trabajar la tenemos cargada en la hoja vehículos. Observemos qué datos he cargado yo. El apellido y nombre de los empleados, la categoría a la que pertenece, la antigüedad, la cantidad de hijos y el sueldo neto. Esos son los datos que yo tengo cargados ya en esta planilla.
Como ustedes observan, existen estas columnas que se encuentran vacías y que son las que vamos a tener que calcular. También observamos estas tablitas que podríamos decir son tablitas anexas complementarias en donde tenemos los datos que van a ser de utilidad para poder calcular estas columnas. Bien, en un primer momento, el primer valor que me está mostrando que debo calcular es total sueldo neto. Nosotros acá tenemos cargado en la celdita E5 hasta la celdita E14 los diferentes sueldos de empleados. Nosotros para obtener el total de sueldo neto deberíamos sumar estos importes. Tengamos presente que vamos a trabajar siempre utilizando referencia a celdas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a trabajar con los valores absolutos, los valores numéricos, 1200, 1800, porque si en algún momento eso se modifica, la fórmula, el resultado, no se va a modificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir nosotros y modificar uno por uno estos resultados en donde haya participado esta celda. Por lo tanto, no trabajamos con los valores numéricos, pero sí vamos a trabajar con las celdas en donde se encuentran alojados estos valores numéricos. En este caso dijimos que vamos a sumar. Una alternativa sería sumar celda por celda. Otra alternativa, que es la más práctica, es usar la función suma. Y en esta función suma lo que debemos colocar va a ser el signito igual, como en toda función, el nombre de la función, en este caso suma, y entre paréntesis el rango que deseamos sumar. Cuando nosotros marcamos con el mouse, aparece qué nombre tiene este rango. En este caso, el rango está comprendido por las celdas E14 y E5. Es decir, nosotros vamos a querer sumar desde la celda E5, en donde se encuentra el sueldo neto del primer empleado, hasta la celda E14, en donde se encuentra el del último empleado. Una vez que yo cierro el paréntesis, presiono el Enter, me devuelve el total. Bien, lo mismo vamos a hacer ahora, pero utilizando la función promedio. Vamos a querer calcular el promedio de los sueldos netos. Coloque el signo igual como siempre, el nombre de la función, en este caso promedio, abrí paréntesis y vuelvo a marcar el mismo rango. Presiono el Enter y me devuelve el sueldo neto promedio de los empleados que tenemos acá en esta lista. Ahora bien, nosotros necesitamos también calcular la cantidad de empleados. ¿Qué función vamos a utilizar para calcular la cantidad de empleados? Vamos a usar la función contara. Entonces, vamos a colocar el signo igual, la función contara, abrimos paréntesis. ¿Y cuál va a ser el rango que vamos a utilizar para poder contar los empleados? El rango en donde se encuentran los apellidos y nombre de los empleados. En este caso, desde la celda A5 a la celda A14. Cerramos paréntesis, presionamos el Enter y me devuelve 10. 10 son los empleados que nos muestra este listado. Vamos a calcular ahora la columna obra social. Si observamos la tabla que nos muestra la planilla, me dice que se va a cobrar un 9% o un 5% dependiendo de la categoría a la que pertenece cada empleado. Si yo quisiera calcular el mismo porcentaje para todos los empleados, sería muy sencillo. Simplemente tendría que multiplicar la celda en donde se encuentra el sueldo neto por la celda en donde se encuentra el porcentaje. En este caso, dependiendo de la categoría, se va a calcular un porcentaje u otro. ¿A qué debemos recurrir para poder calcular esta columna? A la función sí. Entonces ahora nos posicionamos en la celda F5. Vamos a buscar la función sí. Nosotros recordemos que vamos a insertar una función. Acá podemos elegir la categoría. La función sí pertenece a la categoría lógica. Acá lo elegimos. Aceptamos. Aparece la ventana de la función sí. La prueba lógica tiene que ver, en este caso, con la categoría a la que pertenece cada empleado. Porque como dijimos recién, dependiendo de la categoría, es el porcentaje que vamos a calcular. La categoría para el primer empleado se encuentra en B5. Entonces colocamos, si B5 igual y colocamos
A entre comillas es indistinto que esté en mayúscula o en minúscula. Vamos a mostrar como valor verdadero la celda que corresponde al porcentaje de la categoría A congelado con F4 por, lo debemos multiplicar por la celda en donde nos muestra el sueldo neto del primer empleado. Esto quedó B27, donde está el porcentaje, por E5, en donde se encuentra el sueldo neto del primer empleado. Si la categoría no es A, lo que debemos multiplicar es el otro porcentaje. Entonces vamos a pararnos en valor sí falso, vamos a seleccionar la celda B28, que es donde se encuentra el 5% que pertenece a la categoría B. Vamos a congelar con F4, vamos a buscar el asterisco para multiplicar y vamos a seleccionar nuevamente la celda en donde se encuentra el sueldo neto del primer empleado. De esta forma nos queda la función sí. El primer argumento es la prueba lógica, el segundo argumento el valor verdadero y el tercer argumento el valor falso. A esta función la vamos a arrastrar para copiarla en los otros registros. Ahora vamos a calcular la columna plus. Si observamos la planilla, esta columna tiene otra particularidad. Tenemos tres valores de plus distintos. La empresa en este mes ha decidido abonar un plus al empleado. ¿Y de qué va a depender el valor del plus? De la antigüedad que tenga cada empleado. Entonces, si la antigüedad es menor a 5, el plus va a ser de 200 pesos. Si la antigüedad está entre 5 y 10, va a ser de 250 pesos. Y si la antigüedad es mayor a 10 años, va a ser de 300 pesos este plus. ¿Qué estamos viendo acá? Que hay tres alternativas diferentes. Nosotros nos podemos encontrar al momento de resolver esta columna que hay tres posibilidades. El empleado puede tener una antigüedad menor a 5, tener una antigüedad entre 5 y 10 o mayor a 10. De hecho, vamos a tener que utilizar una función sí. Pero ¿qué va a pasar? Con una función sí solamente no va a ser posible solucionar este problema. Vamos a tener que utilizar dos funciones sí. Observemos la planilla y vemos cómo creamos estos sí anidados. Vamos entonces a buscar la función sí, como hicimos en la columna anterior. Y en este caso vamos a preguntar por la antigüedad. Y vamos a decir, si la antigüedad es menor a 5, ¿qué vamos a mostrar? El valor que se encuentra en la celda B21, que son los 200 pesos que se le va a abonar en concepto de plus. A esta celda la voy a tener que congelar con F4. Ahora, si la antigüedad del empleado no es menor a 5, puede suceder que esa antigüedad se encuentre entre 5 y 10 o que sea mayor a 10. ¿Qué debemos hacer? Volver a preguntar, insertar un nuevo sí. Yo estoy posicionada con el cursor en valor sí falso. Voy a ir a insertar, como estamos viendo acá en la pantalla, un nuevo sí. Hago un clic acá en sí. Fíjense ustedes que aparece la ventana del sí totalmente limpia. Pero en la barra de edición aparece el sí que ya habíamos empezado a realizar. En esta prueba lógica vamos a decir, si la celda antigüedad es mayor a 10, vamos a mostrar el valor que corresponde al plus que se le va a abonar por la antigüedad. En este caso va a ser la celda B23, a la cual también vamos a congelar. Y fíjense ustedes, ya procesamos para aquellos empleados cuya antigüedad sea menor a 5, luego lo hicimos para aquellos empleados cuya antigüedad sea mayor a 10, y nos queda entonces este grupo del medio, al cual lo que le vamos a abonar como en concepto de plus se encuentra en la celdita B22. Directamente colocamos B22, porque si no es ni menor a 5 ni mayor a 10, va a corresponder a este grupo, al cual se le va a abonar un plus de 250 pesos. Aceptamos y arrastramos. Al arrastrar vamos a observar entonces que dependiendo de la antigüedad nos va a mostrar
200, 250 o 300 en concepto de plus. Nosotros ahora podemos también calcular el sueldo bruto. ¿Cómo lo vamos a calcular? Utilizando la fórmula que nos permite al sueldo que tenemos en la columna E5 restarle la obra social y sumarle el plus. Presionamos el Enter, este es el sueldo que nos da para el empleado y si arrastramos nos va a mostrar entonces los sueldos de cada uno de los empleados del listado. De esta forma entonces hemos podido resolver con las funciones correspondientes, utilizando fórmulas, utilizando celda fija, utilizando referencias celdas, las columnas que en este momento teníamos vacías dentro de esta planilla. Los invito ahora a que realicemos los ejercicios, los cuales se les van a presentar a ustedes cuando realicen el trabajo práctico del SAM. Recuerden que siempre les sugiero realizar primero la parte práctica en la computadora y resolver luego las preguntas teóricas del SAM para poder realmente llegar con éxito a esta instancia. Los ejercicios que seleccioné para que pudiéramos evaluar todo lo que habíamos aprendido en esta teleclase fueron los siguientes. La planilla de cálculo que usted debe realizar para organizar la información de la empresa Transport se organiza como un libro, ya que cuenta con distintas hojas. En la parte superior de la ventana pueden apreciarse 3 solapas denominadas hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Haciendo doble clic sobre cualquiera de estas solapas puede ingresarse a las mismas. Esta es una afirmación que debemos ver si realmente es verdadera o falsa. Les doy un poquito de tiempo para que pensemos, a ver qué pasa. Quizás en un primer momento la afirmación puede sonar realmente como verdadera, pero no. Les cuento, hay 2 pequeños detalles que hacen que esta afirmación sea falsa. Fíjense ustedes, donde dice que estas solapas se pueden ver en la parte superior de la ventana. Eso no es así. Estas solapas se visualizan en la parte inferior. Y el otro detalle es que dice que debemos hacer doble clic en la solapa para entrar a cada hoja. Y eso no es así tampoco. Se debe hacer un solo clic para ingresar, porque al hacer doble clic lo que estamos haciendo es editando el nombre. ¿Y para qué quizás necesitemos editar el nombre? Para cambiar el nombre. Entonces, haciendo doble clic no estamos ingresando la hoja, sino que estamos editando el nombre en el caso de que quisiéramos modificarlo. Pasamos al ejercicio 2. ¿Cuáles son los tipos de datos que usted deberá ingresar para organizar la información que se procesa dentro de la empresa Transport? Esta pregunta tiene más de una respuesta correcta. A, numérico. B, alfanumérico. C, verdadero. D, fórmulas. E, funciones. Eso lo comenzamos diciendo en el esquema conceptual del módulo y lo repetimos a lo largo de los conceptos claves. De las 5 opciones de respuesta, 4 son verdaderas. La que queda excluida es verdadero. No tenemos un dato de tipo verdadero. Sí, números. Sí, letras y números, que son los datos de tipo alfanumérico. Fórmulas y funciones. Estas últimas, las fórmulas y las funciones, son las que nos van a permitir calcular. Pasamos al siguiente ejercicio. Con respecto a los gráficos, un tema que también lo hemos nombrado bastante. ¿Qué gráfico se debe utilizar para comparar los valores de las columnas sueldo básico y sueldo neto para cada empleado de la empresa Transport? A, anillo. B, porcentajes. C, radial. D, columnas. E, círculo. Acá decimos que hay que comparar 2 valores para variable. ¿Cuál podríamos colocar? ¿Cuál será el gráfico apropiado?
El gráfico apropiado es el de columnas. También podría ser el de barras, el de líneas. Pero no podemos utilizar el gráfico de anillos, el gráfico de porcentajes no existe, el gráfico radial tampoco, ni el gráfico de círculos, porque estamos utilizando dos valores para una misma serie. Bien. Ahora vamos a repasar, para finalizar con esta teleclase, los conceptos adquiridos. Empezamos hablando de la edición de datos. Como acabamos de decir, en ese momento definimos los 4 tipos de datos que podemos ingresar. Sobre esos datos, de más está decir que se pueden aplicar formatos, como si fuera cualquier aplicación informática. Podemos calcular utilizando fórmulas y funciones. Las fórmulas las creamos nosotros utilizando los operadores más, menos, para la multiplicación el asterisco y para la división la barra inclinada. Las funciones dijimos que son fórmulas que ya vienen incorporadas, que están agrupadas en diferentes categorías, y yo lo que debo hacer simplemente es seleccionar la función e indicar el parámetro que necesita esa función para poder calcularse, el argumento que necesita esa función para poder calcularse. La creación de gráficos. Podemos aclarar que para crear un gráfico debemos seleccionar qué columnas quiero reflejar en el gráfico, elegir el tipo, colocar los nombres, colocar los rótulos. Y una vez que tengo el gráfico, puedo editarlo, realizar cualquier modificación sobre el mismo y aplicar un formato diferente al gráfico que me muestra por defecto. Al final, ¿qué tenemos? Operaciones con datos. Hemos hecho referencia también que a los listados se pueden ordenarlos. Yo puedo tener la misma información, pero la puedo presentar con diferentes órdenes. Puedo filtrar datos también. Yo puedo a lo mejor ocultar la información que en este momento no necesito. Aquella información que no me es relevante. Pero esa operación es en forma momentánea. Yo oculto momentáneamente los datos. En cualquier momento puedo elegir volver a visualizar todo el listado. Y otro tema muy importante al cual hicimos referencia es el vínculo de hojas. Dijimos que para organizar mejor la información podemos trabajar con diferentes hojas dentro de un mismo libro, pero también dijimos que puede ser muy útil poder pararnos en una hoja y utilizar los porcentajes o los datos que se encuentran en otra hoja dentro del mismo archivo. Bueno, espero que realmente les haya sido útil. Tenemos un pantallazo general en lo conceptual y en lo práctico acerca de la aplicación. Es muy importante que ustedes continúen practicando con la aplicación. Solamente vamos a poder entender y vamos a poder trabajar con la misma solo si estamos frente a la computadora, solo si nos equivocamos y tratamos nosotros de solucionar esos errores. Los invito entonces a que hagan la ejercitación que encuentran ustedes en su lectura y que puedan después responder las preguntas de este trabajo práctico que ustedes encuentran en el SAM. Los espero en la siguiente teleclase. Hasta luego.